Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Entre Nos Zarcero. Gracias al apoyo de su canal amigo ZTV, de Cope Alfaro Ruiz, de Luis Quesada, que hoy lo tenemos nuevamente con nosotros después de unas merecidas vacaciones, y de Jorlen Solís y Alan Barquero en el Facebook Live. Muy contentos hoy porque contamos con todo un personaje a nivel del cantón, desde hace muchos años dedicado a ayudar a la gente en temas de salud y mucho más. Hoy contamos con la visita del doctor Luis Enrique Blanco Rojas. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y desde luego que también muy agradecido con el cantón, con el canal y con toda la gente que siempre nos da esas muestras de cariño que siempre nos tienen. Podemos decir bienvenido al programa, pero también bienvenido al cantón. ¿Cuánto hace de pensionado, doctor? Bueno, estoy pronto a cumplir un año de pensionado. El 1 de marzo del año pasado fue la fecha de pensión. Y pues sí, había estado un poco alejado porque me tocó trasladarme a la zona de Talamanca a trabajar en algunos proyectos durante 7 meses el año pasado. Ok, del año 7 meses has estado allá, más o menos. Exactamente. Sí. Doctor, quiero cumplir con un especial saludo que me transmitió doña Inés Rodríguez, su maestra. Una persona que la tuvimos aquí en el programa y que me dice, apenas se pasa algo del doctor, saludámelo y decirle que por favor, que él sabe dónde vivo yo. Entonces, no sé, ahí te la dejo en la inquietud, por si acaso tiene un chancecito antes de que te vayas nuevamente para esos lados. Vamos a ver, inicios suyos, Doc. Escuela Laguna, Liceo Alfaro Ruiz, por ahí anduvo. ¿Y qué universidad te graduaste? Bueno, ya hace bastante rato de eso, pero efectivamente yo empiezo en la Escuela Félix Villalobos de Laguna. Ahí tuve como maestra a doña Inés, que efectivamente pues le guardamos muchísimo cariño por todo lo que nos logró enseñar y por su paciencia a la hora de impartir clases y a la hora de manejar ese grupo tan difícil, porque éramos 30 estudiantes en la escuela durante los 6 años. Posteriormente, en el Instituto de Alfaro Ruiz, Liceo de Alfaro Ruiz, después ahí cursé mis 5 años de secundaria y tuve la dicha de poder ingresar a la Universidad de Costa Rica en 1976, saliendo graduado 6 años después de la Universidad de Costa Rica de la Facultad de Medicina. Ahí estuviste en Medicina General, o ya tenías una especialidad. No, es primero Medicina General, de ahí me correspondió ir a prestar servicio social porque en ese entonces había más opciones para servicio social y había más necesidades en este país y me tocó trasladarme a la zona de Upala, donde estuve durante año y medio prestando servicios allá con el Ministerio de Salud, en la unidad móvil del Ministerio de Salud en Upala. Y ese preámbulo, llamémoslo así, después para trabajar en otro lugar, ¿solamente fue Upala o fue alguna otra parte más? No, solo fue Upala. Lo que pasa es que para mí fue una gran oportunidad, porque en ese entonces me correspondió la unidad móvil del Ministerio de Salud. Ajá. Y eso significaba que tenía que atender 18 comunidades allá en Upala. Y significaba eso que había que visitar las 18 comunidades, lo cual me alcanzaba un poquito más de una ronda completa, una ronda y media más o menos cada mes, visitando a cada una de las comunidades que eran sumamente complejas, sumamente alejadas, sumamente difíciles. Recuerdo como 2 de las más difíciles en ese entonces, México de Upala, que era el puesto de salud donde atendíamos en ese entonces estaba a tan solo 50 metros de la línea fronteriza con Nicaragua, en la zona donde da hacia el lago de Nicaragua, específicamente
hacia el lado de Zapoá. Y otra como Cuatro Bocas, que era en realidad una zona muy difícil porque ambas había que visitarlas en un trayecto de camino. Para ir a México de Upala habría que ir a caballo, más o menos 2 horas, y para ir a Cuatro Bocas había que trasladarse por el río Nillo, que es uno de los ríos navegables de Upala, y se tardaba más o menos 2 a 2 horas y media, dependiendo de qué tan crecido estuviera el río y de qué tan dificultoso estuviera, porque había que sortear algunas corrientes y había que sortear también mucho tronco y mucho palo que estaba dentro del río. Y eso me permitió terminar mi entrenamiento porque ahí teníamos que atender de todo. Cuando le digo atender de todo es desde atender partos, me tocó atender partos a domicilio, cuando íbamos a veces, salía alguien y nos hacía señas, venga, venga, y era porque ya una mujer estaba iniciando labor de parto o estaba con una labor de parto ya muy adelantada. Había que atender heridos, había que atender todas las enfermedades y realmente era una práctica médica de 100%, porque había que hacer de todas las especialidades. Hasta picaduras de culebra, me imagino. Había que atender mordeduras de serpientes, que allá en Upala son bastante frecuentes, las terciopelos hacen mucho daño, y también nos tocó atender mordidos de serpientes, nos tocaba atender mucha malaria que había en esa época, mucha desnutrición, campañas de letrinización que teníamos que hacer, porque muchas de las casas no tenían letrinas y entonces había que hacer todo un proceso de convencer a la gente de que instalara la letrina, le llevábamos las letrinas, les exigíamos porque la ley lo exigía, y curiosamente había que estar incluso hasta vigilando que la gente usara las letrinas como se debía, porque mucha gente seguía defecando en el monte y entonces simple y sencillamente usaban la letrina de bodega. Y entonces uno de los trabajos que recuerdo que hacíamos con cierta regularidad era ir a que pusieran la letrina, y una vez que la ponían, al mes pasábamos de nuevo a revisar si estaban usando la letrina, porque a veces no la estaban usando. Era todo un proceso, en realidad era una época en que en Costa Rica todavía quedaban muchas comunidades tan alejadas como esa, como Upala. Todas las comunidades de la zona norte eran muy difíciles de atender, muy difíciles de llevar la salud hasta ellos y sobre todo muy difíciles de enseñarles todo el proceso para mejorar la salud. Al final, el proceso de salud no es solo las medicinas y no es solo la atención médica. De hecho, eso es solo la mitad. La otra mitad está compuesta por un buen abastecimiento de agua, una buena educación de la gente en el uso del agua y sobre todo evitar la contaminación de las mismas acequias y de los mismos pozos que allá se usaban con mucha frecuencia, porque muchos lugares no tenían acueductos, y en eso también tuvimos que trabajar bastante, haciendo acueductos nuevos, propiciando que la gente se diera cuenta que el agua es la clave para tener una buena salud. Y después los estilos de vida saludable, que al final son la clave de la salud. Uno puede tener buena salud tan solo con llevar un buen cuidado de los estilos de vida saludable, una buena alimentación y un buen uso del agua. Doctor, pero eso nos estás diciendo, toda esa acción social alrededor del tema salud. Pero ¿era usted solo ahí? ¿O iba solo? ¿O iba con alguna enfermera o algo así? Me acompañaba siempre una enfermera, doña Marta, que era una enfermera fabulosa. Ya era una enfermera, yo era muy jovencillo, tenía apenas 22 años. Y más bien aprendí de ella muchas cosas que ella, con su experiencia, ya tenía ya 30 años de estar trabajando como enfermera. Era una auxiliar de enfermería, no era una enfermera graduada, pero los conocimientos que tenía le daban para funcionar como una enfermera profesional y mucho más.
Cosas Entonces, que tal vez no se la enseñaban en la universidad, pero que ella sí la sabía. pues ella con la experiencia de haber trabajado tantos años y era muy valiente, ella no se arrugaba por tener que levantarse a las 4 de la mañana, que teníamos que salir para los puestos de visita periódica. No se arrugaba por tener que caminar a veces 2 o 3 horas por un pantano, digo yo, porque al final eran barriales que se iba uno hasta la rodilla a veces, y tampoco se arrugaba por tener que andar a caballo cuando nos tocaba que andar a caballo. Sí le tenía mucho miedo al bote y eso siempre lo manifestó, pero eso no hizo mella en ella, porque ella siempre, aunque fuera encomendándose a todos los santos, pues siempre se subía en el bote y después de bajar todos los santos que la iban acompañando, siempre llegó al destino a ayudarnos a trabajar. Nosotros teníamos que visitar 2 comunidades por el río y esas 2 comunidades significaba que entrábamos un día, atendíamos a la gente, dormíamos en el puesto de salud y al día siguiente nos regresábamos. Entonces, eso como que lo iba preparando lo que a futuro podría ser algo de Talamanca. Como que lo iba preparando, ¿no? Bueno, eso fue parte de las experiencias valiosas, digo yo, que me fueron formando como médico, me fueron formando como persona. Y desde luego que el deseo de servicio se fue también alimentando con todo eso. Ya yo tenía algunos deseos de colaboración y de ayudar a la gente, pero desde luego, y ahí estaba recién graduado, tenía muchas deudas y tenía que hacerle frente a todas esas cosas. Pero bueno, todo Dios lo va poniendo en el camino y todo se fue solucionando en forma eficiente, de manera que al final, pues yo me siento muy satisfecho de haber cumplido con toda esta jornada de trabajo que me enseñó muchísimo, que me permitió atender casos muy complicados. Yo prestaba servicio los fines de semana en el hospital de Upala. Y en el hospital de Upala en ese entonces no habían especialistas, solo estábamos los médicos generales atendiendo el hospital. Pero eso no quitaba que teníamos que atender todos los casos, incluso tan complicados que se suponía que tenían que ser atendidos por un especialista, pero que como no había especialista, pues había que atender todo. Emergencias de todas clases, gente con balazos, gente con mordeduras de serpiente, gente con accidentes graves que siempre han ocurrido y de todo había que atender. No se podía uno dar el lujo. Liberia en ese entonces estaba a 3 horas de distancia, con un chofer que era una maravilla porque ese chofer bailaba en ese camino de tierra y lastre con esa ambulancia, que si uno no se acomodaba bien o no se sostenía adecuadamente, pues terminaba en alguna de las esquinas de la ambulancia tirado cuando él daba alguna de las vueltas en que la ambulancia se coleaba para un lado y para otro. Y el paciente había que amarrarlo bien también porque si no también terminaba fuera de la camilla. Me imagino que hasta fines de semana, ¿verdad? Fines de semana, horas de la noche, a todas horas del día y de la noche había que transportar gente. Recuerdo una vez que me tocó transportar una paciente con un parto que se me complicó precisamente porque tenía un niño que tenía malformaciones y a la hora del parto no hubo forma de que el niño saliera y con el niño atravesado en el canal de parto me tocó que trasladarme con esa paciente hasta el hospital de Liberia rezando de que no se me muriera de camino. Dios, y afortunadamente mío, pudimos llegar donde inmediatamente la pasaron al quirófano para poder sacar el niño. No sé. El niño obviamente tenía serias malformaciones y no podía nacer por el canal de parto normalmente. Situaciones que tuvimos que afrontar porque no había otra cosa, era atender niños, por ejemplo, con deshidrataciones tan severas que a veces no llegaban y entonces había que hacer procedimientos que normalmente están reservados solo para especialistas, para neonatólogos, pero igual de todo teníamos que hacer. Afortunadamente en esa época había sido bien entrenado en el Hospital San Juan de Dios. Tengo que dar mérito a los especialistas y a los maestros que tuvimos, que fueron
de altísima calidad y que nos enseñaron, lo mismo que en el Hospital Nacional de Niños, donde me tocó rotar durante más de un año, para aprender precisamente pues, todas las cosas que me iban a hacer falta después para poder atender casos de toda clase, desde los más sencillos hasta los más graves. Doctor, ¿y hubo un momento en que ya le dijeron, tiene que irse de aquí de Upala o qué sucedió? No, pues ya exactamente año y medio después ya tenía que dejar la plaza porque en realidad iba por un año, pero me dejaron medio año más porque no había médico. Pero en la siguiente rotación ya había médico asignado y por lo tanto yo tenía que dejar la plaza desocupada. Pero tuve mucha suerte porque escasos 2 meses después, yo tenía allá en Upala mucha consulta privada. De hecho, pues me había ganado el cariño de las gentes en Upala y entonces tenía mucha mucha consulta privada y yo estaba casi decidido que iba a seguir trabajando como médico privado. Pero en eso sucedieron 2 cosas. Primero que nada, mi papá, que en ese entonces estaba sufriendo un cáncer, entró en la fase terminal y entonces me vi en la necesidad de tener que decidir si me quedaba allá o me venía para acá para poder apoyar a mi madre, que estaba muy angustiada porque mi papá estaba ya realmente en la fase terminal. Y como Dios todo lo hace la casualidad de que el doctor Orozco, que estaba trabajando en ese entonces aquí en Zarcero, consiguió una plaza en Naranjo y él es de Naranjo. Uh-huh. Y el doctor Ufión, que ya me conocía, que sabía que yo estaba por allá en Upala, me llamó y me dice, pero tengo una plaza desocupada, pero se tiene que venir ya. Y me llamó un jueves. Tenía que estar el viernes aquí. Y el lunes tenía que estar aquí. Y entonces, para mí fue bien traumático tener que cerrar el consultorio, dejar todas las cosas que estaba ya más o menos acomodando en Upala y venirme a ocupar una plaza que se desocupó así de un día para otro, porque se abrió una plaza en Naranjo y entonces el doctor Orozco, que estaba trabajando aquí, se fue a Naranjo y me dejó la plaza desocupada y necesitaban un médico que viniera a ocupar esa plaza. Para mí era medio complicado hacer todos esos cambios, pero también estaba de por medio el poder atender a mi papá, que estaba ya en una fase bien complicada. Había empezado ya con las complicaciones propias de una metástasis que había desarrollado en cerebro y el tumor iba avanzando y ya no respondía a los tratamientos de la época, que de por sí eran tratamientos muy, digamos que no tratamientos suficientemente buenos como para poder controlar el cáncer que él tenía. Doctor, siempre al inicio de la segunda parte nos mandan algunos mensajes de personas, me gusta leerlos, pero me indica la señora que me lo envía, dice, un saludo a la distancia y un abrazo al doctor, Nena Barquero, dice que le tiene un particular aprecio a usted. Pues dígale que muchas gracias y que también le tenemos mucho cariño. Bueno, vamos a ver, entonces ya usted, Ufión era el doctor, el director. Era el director de la clínica y él y otro médico nada más, éramos solo 2 médicos en ese entonces, había 2 plazas médicas y había que atender todo en esa época. Igual había el servicio de emergencias, era como recargo, por decirlo así, y atender toda la consulta, que en ese tiempo se generaba bastante. Claro. Y ahí pasó como médico, antes de darse la oportunidad ya de ser director, ¿cuántos años? Bueno, estuve primero 11 años como médico y en eso el doctor Ufión se pensionó. Como yo tenía ya tantos años de estar trabajando en la clínica, me correspondió asumir el puesto de director, aunque no era muy agradable para mí, porque yo lo que quería era atender a la gente y no atender los asuntos administrativos, que al final son muy complicados. Y en ese entonces los asuntos administrativos se llevaban por recargo. Eso significaba que había que atender consulta y había que atender también
el recargo de la dirección de la clínica, que con el tiempo y con los años se fue complicando cada vez más, porque conforme fue creciendo las necesidades de atención médica y conforme se fue haciendo más grande la clínica, con la llegada de otro médico ya se complicó un poco más y entonces pues al final termino los últimos 25 años trabajando como director de la clínica de Zarcero, que no me quejo. Al final yo creo que hicimos lo que pudimos, no lo que hubiéramos querido hacer, porque en fin, había muchos proyectos que no se lograron concretar debido a que el funcionamiento de la Caja Costarricense de Seguro Social se vino complicando año con año y además el presupuesto era muy escaso para poder realmente avanzar con los proyectos de mejorar la atención médica en la clínica de Zarcero. Doctor, en algún momento hay alguien que nos manda a decir por acá, el doctor Blanco ayudó a heridos de la guerra de los contras de Nicaragua. ¿En qué momento fue eso y cómo fue ese tema? Bueno, cuando yo estaba en Upala, esa es una etapa un poco complicada, cuando yo trato de explicarla, porque la gente dice, bueno, ¿cómo metido en la guerra y con quién y por qué y cómo? Pero bueno, cuando yo estaba en Upala, trabajando allá, en algún momento me buscaron para que atendiera a los heridos de guerra, en ese entonces de la guerra de los sandinistas contra Somoza. Y ahí comencé a conocer a algunos de los comandantes que trabajaban en la zona de Upala, que allá era donde había uno de los bastiones más grandes o más importantes de los sandinistas en esa época. Curiosamente, yo después me vengo para Zarcero y al cabo de unos 4 meses más o menos, la tortilla se da vuelta y entonces ya no son los sandinistas, ya los sandinistas habían llegado al poder y estaban allá, pero se forma lo que se llamó en ese entonces la Contra Nicaragüense, que era un grupo subversivo que estaba básicamente subvencionado o digamos que mantenido y ayudado por la CIA de los Estados Unidos y que básicamente lo que trataba era de ver cómo derrocaban a los sandinistas. Y bueno, pasó lo que pasó. En ese entonces me buscaron de nuevo, porque curiosamente muchos de los que estaban con los sandinistas después se volcaron en contra de los sandinistas cuando al llegar al poder, el grupo que llegó al poder les dio la espalda y no les permitió tener un poco de desarrollo. Entonces muchos de los mismos que había conocido en Upala me buscaron para que les ayudara. Ya en ese entonces no era en la zona de Upala, sino que era en la zona de Boca Tapada. Y ahí básicamente mi participación fue ayudando a rescatar heridos y a curar enfermos en los diferentes campamentos que estaban en la zona fronteriza entre Costa Rica y Nicaragua, muy cerca del río San Juan. Eso fue en esa parte. Ok, cuando hablaste que algunas cosas se pudieron haber hecho aquí en Zarcero, pero el presupuesto no daba, por ejemplo, recuerdo muy bien médico de familia, recuerdo muy bien que el doctor se pensionó esperando la secretaria, que nunca llegó, ¿verdad? Así es. Y que usted, por eso es que tengo la imagen muy clara de llegar a la oficina del doctor y está el escritorio hasta arriba de expedientes y cosas de trabajo pendiente de hacer, porque ya usted también llegaba gente a que lo atendiera, ¿verdad? Y entonces era un corre-corre de todos los días, doctor, era así. El problema es que el trabajo administrativo en la Caja Costarricense de Seguro Social en los últimos 10 años se volvió muy complejo. Tan complejo que cada informe que había que hacer, habían informes de más de 100 páginas o informes de 200 páginas, que había que llenar con informes muy detallados de cada uno de los programas de atención. Y no solo eran los programas de atención, había también que desarrollar los planes operativos para poder atender a la gente, pero nunca alcanzaba suficiente presupuesto como para poder desarrollar esos planes adecuadamente.
Y siempre estaba la limitación de la falta de personal, la falta de apoyo administrativo. En el área administrativa era un recargo de trabajo y sigue siendo un recargo de trabajo grandísimo, porque sin personal de apoyo es casi imposible poder hacer todos los trabajos administrativos, que significa hacer los informes. Encima de eso, habían denuncias. Hay una ley muy famosa que yo digo que lo que vino a hacer fue a entrabar todas las organizaciones del Estado. Esa ley se llama la Ley de Control Interno. Y la Ley de Control Interno establece que no solo hay que atender todas las denuncias, sino que las denuncias se hacen anónimas. Y se abrió un portillo que es muy complicado. Porque al abrirse denuncias anónimas, cualquier persona podía denunciar lo que se le ocurriera. Y lamentablemente esas denuncias fueron en aumento y en cantidad cada vez más complejas, más sofisticadas, y muchos de esos expedientes de investigación se llevaban muchos meses. Tanto así que hubo algunas investigaciones que había que hacer o que me hacían a mí, que duraron hasta 10 años. Y eran expedientes de 400, 500 folios, que al final se volvían imposibles de controlar, imposibles de leer, imposibles de saber realmente en qué seguía el proceso. Y el debido proceso de cada uno de esos expedientes pues quitaba muchísimo tiempo. Y en los últimos años, realmente casi todo el tiempo administrativo lo tenía que dedicar a darle seguimiento a esos famosos expedientes, que hoy en día son la moda en todas las instituciones del Estado. Las investigaciones por cualquier denuncia anónima hay que realizarlas, y cada investigación requiere un proceso de nombrar personal, que es del mismo personal de la clínica, que en lugar de estar haciendo sus labores sustantivas de atención a la enfermedad y de atención a los pacientes, tienen que dedicarse a hacer trabajo administrativo. Y eso quita demasiado tiempo. Y los mismos funcionarios se ven en el problema de que a veces hasta la cuarta parte del tiempo lo tienen que dedicar a la parte administrativa, y no están atendiendo ni los pacientes, ni atendiendo los servicios que hay que atender, ni dando el servicio al paciente como debería ser en la Caja Costarricense de Seguro Social. Eso es un problema que va a seguir y que ha venido agravando la atención, porque ya cada vez más cuesta hacer que el personal que hay se dedique exclusivamente a la atención de las necesidades de los pacientes, que debería ser la prioridad. Y muchos de los proyectos que nosotros quisimos llevar adelante no se podían desarrollar porque no había tiempo, o porque de todas maneras en los últimos 6 años más o menos el presupuesto se fue recortando año con año. Hubo épocas de mejores condiciones, que fue cuando hicimos la ampliación de la clínica, hicimos el segundo piso, hicimos la parte del edificio administrativo, pero después de eso no se pudo hacer ningún tipo de proyecto, porque los proyectos se volvieron tan complejos que fácilmente un proyecto que puede ser sencillo puede llevarse de 6 a 10 años en el proceso de ejecución para poder verlo terminado. Doctor, es inevitable no hablar un poquitito de la pandemia, ¿verdad? Que antes, fuera de cámara, usted lo hablaba con Luis, que trajo algunas cosas buenas y algunas cosas negativas. ¿Cómo lo resumiría usted dentro de ese tema? Bueno, empecemos por decir que la pandemia de coronavirus o de COVID-19 es una pandemia nueva. El país y el mundo no estaba preparado para atender esta infección, que es básicamente un nuevo virus que aparece en el mundo y que tiene una capacidad extraordinaria de transmisión. Tanto así que, bueno, ahí estamos viendo lo que está pasando en estas semanas, donde tenemos una ola de epidemia de casos o de aparición de casos que se dice que anda alrededor de los 7,000, pero bueno, hay que tomar en cuenta que el 50% de los pacientes son asintomáticos, entonces no podemos pensar que son solo 7,000. Supera los 10,000 y por mucho. Máxime que ahora la variante Omicron es una variante que en muchos pacientes es muy leve
y muchos de los pacientes ni siquiera reportan el padecimiento. Y yo mismo me he dado cuenta de que a veces en una casa 1 o 2 reportan la enfermedad y el resto la pasan como cualquier gripe. Pero bueno, eso tiene desventajas desde el punto de vista de que muchas de las personas enfermas pueden contagiar a otros a veces sin darse cuenta. Pero también hemos ido aprendiendo muchas cosas. Dentro de las que hemos aprendido, primero, gracias a Dios, se pudo crear una vacuna en un tiempo récord. Normalmente las vacunas tardaban de 10 a 15 años en desarrollarse, y esta fue una vacuna que estuvo disponible en menos de un año. Sabemos que en el futuro posiblemente muchas otras infecciones que van a aparecer, porque en el mundo estamos en la era de los virus, y los virus van a seguir siendo la causa de estas enfermedades y de muchas otras que irán apareciendo con el tiempo. La facilidad de transmisión de los virus está basada en que cada vez convivimos en núcleos de población más concentrados. Si nosotros vemos Zarcero hace 10 años, el 60% de la población estaba en la zona rural, distribuido en todos los distritos. Ya desde hace 5 años, la población de Zarcero, el 60% está aquí, en la zona céntrica de Zarcero, con un poquito de Laguna, San Luis, esos sectores. Ya tenemos el 60% de la población concentrada aquí alrededor de Zarcero. Y ustedes lo verán con la cantidad de casas que han aparecido últimamente. Esa concentración de la gente, esa relación más cercana de la población, hace que sea más fácil la transmisión de las enfermedades, en especial las de los virus. Pero bueno, también hemos aprendido con esta pandemia que medidas fáciles como el lavado de manos, como el distanciamiento, como el uso de la mascarilla, nos evita contagiar a otras personas de los virus y de otras enfermedades. Tanto así que las enfermedades, por ejemplo, las enfermedades intestinales, se han venido a la cuarta parte. Ya no tenemos tantas infecciones como antes, ya no tenemos tantas infecciones de vías respiratorias como las teníamos antes. Antes en la clínica del Seguro Social, el 90% de los pacientes que se atendían diario era por infecciones de vías respiratorias. Eso en este momento, con el uso de la mascarilla, con el lavado de manos y con el distanciamiento, se ha venido a menos de la cuarta parte. Pero bueno, tenemos que seguir, no podemos parar, y quizás la noticia que a veces me da un poco de temor difundirla, porque podría dar motivo a que mucha gente se relaje o mucha gente crea que es que ya no hay necesidad de distanciarse y no hay necesidad de seguirse cuidando y que ya la mascarilla no hace falta. Eso no es cierto. La mascarilla vino para quedarse y se va a quedar para el resto de la vida. Y entonces, nos guste o no, seguir usando la mascarilla por esta y las otras enfermedades va a ser una medida de protección muy importante que habrá que mantener. Ni hablemos del lavado de manos, que es importantísimo, ni hablemos de las otras medidas de higiene, que normalmente la limpieza de la casa, la limpieza de los lugares donde nos alimentamos, el tener siempre el cuidado de que si uno llega de la calle, pues no va a entrar con su ropa sucia de la calle a contaminar el resto de la casa. Todos esos detalles que son parte de lo que hemos aprendido se van a tener que quedar para el resto de la vida. Y posiblemente con esta variante Omicron que está atacando a más del 60% de la población, 70% en algunos lugares, pues todos vamos a quedar inmunizados por haber padecido la enfermedad. Y aunque muchos no se van a dar cuenta siquiera que padecieron una enfermedad, la realidad es que quedan con defensas suficientes para evitar futuras infecciones. Y eso pues es lo que está pasando, y posiblemente eso es lo que va a acabar al final con la pandemia, lo cual no significa que va a acabar con las normas que hemos aprendido desde que empezó esta pandemia. Asunto positivo, ¿verdad? Doctor, hay una seguidora del programa que dice que cuando inició la pandemia usted ejercía como director de la clínica de Zarcero. ¿Consideró usted en algún momento, y antes de que se diera una alerta mundial al respecto y con las dimensiones que esto alcanzó, que se trataba solo de una gripe más
¿O cómo lo valora usted? Bueno, efectivamente es una gripe más, como muchas gripes que van a venir apareciendo. Cuando hablamos de gripes no es una gripe sencilla, estamos hablando que es una gripe que mata. Antes de esta teníamos la influenza, que también mata. Lo que pasa es que en el mundo y en el país, infecciones virales como la influenza ya tenían vacuna y la gente se había descuidado un poco y al final esto ha hecho que la influenza ya no es una enfermedad que consideremos tan problemática. La COVID-19 es una enfermedad nueva y por lo tanto nadie tenía defensas, nadie tenía cómo evitar la infección. Y desde luego que muchas personas pues padecieron la enfermedad, algunas se complicaron y algunas se murieron. Cuando uno analiza el comportamiento de la enfermedad, pues sí, perdimos un 1% de todos los que tuvieron la enfermedad del COVID-19, de la COVID-19. Bueno, uno diría, un 1% es mucho. Estamos hablando que en Costa Rica se han muerto 7.600 personas, más o menos. Eso depende de cómo uno lo valore. Uno podría decir, sí, son muchos pacientes, 7.600. Pero bueno, es que 7.600 de 22.000 que se nos mueren todos los años, estamos hablando que es menos de la tercera parte. Los otros se mueren, sigue siendo la primera causa de muerte las enfermedades cardiovasculares. Y cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares estamos hablando de los infartos y los problemas relacionados con la mala circulación, los problemas de las complicaciones de la diabetes, las complicaciones de la hipertensión arterial, que matan más gente que la que ha matado el coronavirus en los últimos 2 años o 3 años. Doctor, entonces, ahí podemos unir una situación que creo estar viéndola en el cantón, que es la obesidad. Porque he visto que padres preocupados por sus hijos, porque los hijos ya pasan más en la casa y no hacen ejercicio. Creo que eso es un tema a tener en cuenta. Claro que es un tema a tener en cuenta, y no solo tenerlo en cuenta, sino que esa es la pandemia o la epidemia más grave que vamos a tener que afrontar en los próximos años. Y va a matar muchísimo más gente, la obesidad, la diabetes y la hipertensión, y las enfermedades cardiovasculares, que es el final de esas enfermedades, simplemente porque en este momento 4 de cada 10 niños al momento de egresar de la primaria, al momento de egresar de 6º grado, tienen sobrepeso u obesidad. Y eso es muchísimo más grave. Y es una enfermedad que va a matar muchísimas más personas que todas las que uno piense que pueda matar el coronavirus. Bueno, es un tema que hay que tomar en cuenta y que me imagino que el Ministerio de Educación debe tener en cuenta, el Ministerio de Salud y todos los entes que regulan ese tema, pero también, más que todo, nosotros como personas, somos los que tenemos que estar en eso. Doctor, cuando el tema está interesante, el tiempo es nuestro peor enemigo. Vamos a ir a un pequeño corte porque yo sé que hay mucha gente que está esperando que usted nos hable un poquito del tema de Talamanca. Alto Telire, ¿es así? Alto Telire. Bueno. Ya regresamos, señores y señoras, con este programa Entre Nos Salsero, hoy con la presencia grata del doctor Luis Enrique Blanco Rojas. Más cerca de lo nuestro, más cerca del pueblo, somos la ventana del cantón. Lo que nos identifica como salsereños, somos noticias, somos tradición. Todo sobre la cooperativa, entretenimiento para toda la familia. Visítenos en Facebook como ZTV. Lo que nos identifica como salsereños, ZTV desde lo nuestro.
Como una medida alternativa, Copia Alfaro Ruiz pone a disposición de todos sus asociados y usuarios el número telefónico 8463-4021 para que haga sus reportes vía mensajes de texto de WhatsApp en caso de avería eléctrica o de infocomunicaciones. Recuerde incluir la siguiente información: nombre de la persona a quien reporta, dirección donde se presenta la avería, número de medidor o número de servicio de infocomunicaciones y una breve descripción de lo que ocurre. Tenga presente que por esta vía se recibirán únicamente mensajes de texto por WhatsApp. Copia Alfaro Ruiz, somos más. Volvemos con su programa Entre Nos Zarcero hoy para los que llegaron un poquito tarde, con la visita del doctor Luis Enrique Blanco Rojas. Doctor, por aquí le manda un cordial saludo María Janet y Rafael Eduardo Vargas Alvarado, desde New Jersey. Tenemos audiencia desde toda parte. Y por aquí otra que me llama mucho la atención, dice: un saludo cordial para el doctor Blanco, el mejor médico de Zarcero. Él me está tratando, sé que me va a ayudar a pararme de esta cama. Francisco Araya. Y por aquí tenemos otros, vamos a ver, Alan Barquero por aquí nos estaba mandando unos. Hilda Vargas Alvarado, saludos doctor. Roberto Araya Barquero, un cordial saludo para mi excompañero y amigo Enrique Blanco. Jimmy Francisco Blanco Fernández, un cordial saludo, muy especial para el doctor Blanco. Rosa Soto Arrieta, un gran ejemplo de entrega, ayuda, coraje y solidaridad para muchos. Doris Mejía Brenes, saludos amigo, bendiciones, un abrazo desde Carrillos de Poás. Fran Marín, excelente programa, los felicito, un personaje muy distinguido, felicidades doctor. Alina Chávez dice: siempre es tan interesante y enriquecedor escuchar al doctor, le envío mis más muestras de aprecio, admiración y respeto. Flori Rojas, saludos a mi socio, un hombre muy profesional e inteligente a quien admiro mucho. Y por aquí tenemos otra. Vamos a ver, eso sería. Pero de la mano con eso hay algunos que demuestran que hable un poquitito de la parte musical suya, doctor, que ha sido un tema pero de mucho arraigo en usted, doctor. Bueno, la música ha sido parte de mí, ha sido un hobby que he cultivado desde que tenía 14 años. La historia es un poco, los anécdotas son un poco curiosos. En aquel entonces, Zarcero y Laguna, donde yo vivía, todavía era una zona muy rural y era una zona bien difícil. Con decirles que mi maestro para aprender a tocar guitarra, bueno, mi primer maestro fue mi abuelo, don Lalo, que me empezó a dar las primeras notas
y a enseñarme con una guitarra que tenía él. Por cierto que era una guitarra bastante malita, pero de todas maneras era mi primer contacto con la guitarra. Lamentablemente mi abuelo se muere estando yo muy joven y de ahí en adelante pues pierdo la oportunidad de seguir aprendiendo a tocar guitarra. Y es con la ayuda de Rodolfo Solís, a quien en ese entonces tenía que visitar 3 veces por semana para poder aprender a tocar guitarra. En ese entonces el camino para La Peña era un camino de tierra, no era un camino de lastre. Correcto. Era un camino de tierra, era un camino que se ponía muy difícil en las épocas de invierno. Era una época en que todavía habían carretas con bueyes que transportaban las cosas por ese camino y entonces los zanjos que quedaban en la calle eran realmente impresionantes y en especial 100 metros hacia el oeste, donde está la cruz en Laguna, ahí se hacía un barrial que era de las cosas lindas. Y entonces había que subirse al paredón y ingeniárselas para poder caminar por la orilla del paredón y no en pocas ocasiones terminaba uno cayendo en el barrial porque era bien complicado. Había que llevar la guitarra porque había que ir a aprender y entonces imagínense lo difícil. Encima de eso no había luz ni en la casa de don Rodolfo, que al final era la casa de un Sayo, Solís. Ahí en esa casa, que recuerdo con mucho cariño, fue donde yo di mis primeros avances o mis primeros aprendizajes en el dominio de la guitarra. Después de ahí me tocó irme a la universidad. En esa época, pues obviamente en la universidad estudiando medicina no se podía hacer ningún avance y tuve que dejar más o menos por 5 años de usar la guitarra y de seguir aprendiendo lo poquito que había aprendido. Pero bueno, luego viene la época ya en que yo me voy para Opala y allá en Opala ya yo llevaba cierto aprendizaje y ya tenía más tiempo para poder, había completado mis estudios y ya me daba tiempo para poder seguir aprendiendo. Allá me topé con la dicha de encontrarme un viejito de apellido Porta que me terminó de enseñar un poco más y sobre todo me enseñó un poco de música nicaragüense que tuve el gusto de aprender. Y allá sí, ya yo dedicaba más tiempo a tocar guitarra y seguía avanzando un poco más. De manera que cuando yo llego aquí a Zarcero ya traigo bastante aprendizaje en la ejecución de la guitarra y un poquito de música para poder seguir tocando. Y yo siempre he dicho que yo he sido muy feliz cantando, principalmente como bohemio de cantina. Y aunque a mucha gente ese término le suena muy grotesco, pero al final eso era lo que yo hacía. Cantaba en algún bar los fines de semana cuando me quedaba tiempo. Doctor, esa música de Nicaragua, como por ejemplo el Cristo de Palacagüina. Exacto, hay una versión del Cristo de Palacagüina que está ambientada en Upala. Ajá. Y que me la enseñó ese señor, que él la hizo con la música, la misma música del Cristo de Palacagüina, pero que habla de cosas de Upala. Ya. Doctor, y dígame una cosa, en un momento determinado usted pasó por el tema de la famosa estudiantina de Zarcero. Ah, bueno, esa parte también olvidé mencionarla y posiblemente algunas de las compañeras que están viendo el programa me van a reclamar que por qué no mencioné la estudiantina. Claro que sí, en 73 yo llego a formar parte de la estudiantina de Zarcero, y bueno, con gran suceso. Pudimos aprender gran parte de lo que al final pude aprender o pude saber de la guitarra. En ese entonces recuerdo los problemas que teníamos porque eran guitarras de muy mala calidad, eran guitarras de clavijas que se desafinaban constantemente y que costaba mucho darles el tono adecuado para poder uno tocar. Y el pobre profesor, don Luis Fernando, sí, siempre con esa paciencia nos afinaba los instrumentos y finalmente logramos conformar
parte de esa famosa estudiantina de 1972-73, que al final volvimos a retomar ahora recientemente con El centenario. la oportunidad que nos dio, que nos solicitaran que si podíamos reunirnos de nuevo con motivo del centenario de Zarcero. Bueno, eso fue todo un hecho, eso definitivamente. Pues qué bien, ya las compañeras suyas ya no te van a regañar por esa situación. Doctor, por aquí dice también Seidy Flores, un saludo muy especial, mi mamá lo aprecia mucho. Vilma María Serrano, desde Miami, un cordial saludo para el doctor. Isabel Barbosa, un saludo muy cordial, felicitarlo por el programa y hoy con la visita del doctor Blanco, tan importante con su gran explicación y su gran experiencia. Y Miriam Vargas, saludos cordiales al doctor Luis Enrique y bendiciones. Doctor, aquí vamos a dejarle unos de 5 a 7 minutos donde se lo voy a dejar abierto para que usted nos narre cómo nació el gusanillo Talamanca Alto Telire, cómo se desarrolló, tanto así que en este momento el doctor, bueno, está aquí con nosotros, pero el doctor ha pasado la mayor cantidad de su pensión, digamos, en Alto Telire. Cuéntenos, doctor. Bueno, empezar diciéndoles que en realidad el deseo de ayuda y el deseo de colaborar con programas de desarrollo de las comunidades venía desde mucho antes. Yo tengo más de 30 años de participar con la Cruz Roja y habíamos hecho muchos proyectos y muchas incursiones, incluso fuera del país. Recuerdo ahorita los trabajos que hicimos con motivo del maremoto en 1991 en la zona de Salinas y Tola, allá en Nicaragua. Posteriormente, en el terremoto de Salvador, también fuimos a participar allá y estuvimos trabajando durante casi un mes. Y finalmente, recuerdo también el huracán Félix, que estuvo muy cerquita del huracán Milch, pero que fue el huracán Félix el que destruyó toda la zona atlántica de Nicaragua, dejando más de 100 kilómetros destruidos completamente, y allá estuvimos trabajando durante un periodo casi de un año, haciendo acueductos, atendiendo a la población y ayudándoles con la restauración de esas poblaciones. Lo de Talamanca pues surge por una cuestión de que un zarcereño más de los que ha descollado en el Ministerio de Seguridad Pública, y estoy hablando precisamente de Minor, ahorita recuerdo cómo es el apellido, Alfaro, de Minor Alfaro, que me invita, hace 9 años, me invitó que por qué no los acompañaba para que fuera a conocer la zona de Alto Telire, donde ellos hacían trabajos o incursiones del Ministerio de Seguridad, específicamente de la Policía de Control de Drogas, en la zona de Alto Telire. Alto Telire es donde nace el río Telire, que es uno de los afluentes del río Zixaola, y Alto Telire es una zona tremendamente alejada, tremendamente retrasada en su desarrollo, tanto así que yo comparo a Alto Telire con las comunidades que teníamos aquí en Zarcero hace 100 años, en donde todavía no habían acueductos, todavía no habían caminos, todavía no habían sistemas eléctricos, ni nada que se parezca a lo que hoy en día tenemos. Él me invita a participar con ellos en una de las giras y yo continúo yendo con ellos en giras médicas que hacíamos 3 veces por año, un promedio de 10 días allá a la zona de Alto Telire, utilizando mis vacaciones. Entonces yo de ahí en adelante todas mis vacaciones las acomodaba de manera que pudiera ir a prestar servicio durante unos 30 días allá en Alto Telire. El arraigo y el deseo de colaborar con ellos pues se va generando o gestando en esos años, viendo que la comunidad tiene serios problemas de desarrollo, serios problemas de avance. El principal problema que yo he detectado últimamente es la falta de educación. Más de la mitad de la población no sabe leer y escribir, y de los que saben leer y escribir, más o menos un 10% lee y firma, y el otro 30% o 40% termina al cabo de 5 años después de salir, los que pudieron terminar la escuela primaria, porque allá hay 5 escuelas,
pero al cabo de 5 años tienen de nuevo analfabetismo por desuso. Es decir, ellos no vuelven a usar las letras para nada y entonces la mayoría termina, yo digo que el 40% sabe firmar nada más. Leer no saben leer nada y entender que ellos tienen derechos tampoco lo saben porque nadie se los ha dicho. Nadie les ha explicado a ellos que ellos tienen derechos como indígenas, que tienen derechos como costarricenses, que tienen derechos a cosas tan básicas como la salud, como el agua, como la educación, como tener derecho a un acceso a los servicios de salud por buenos caminos que no existen. Para poder llegar allá hay que desplazarse desde el Valle de la Estrella hasta un lugar que se llama Alto Cuén y de ahí son 3 días a pie. Por entre un trillo de montaña más o menos son 70 kilómetros de recorrido para poder llegar al centro de 8 comunidades que están en la zona alta de Alto Telire. Esa zona pues está realmente alejada, realmente abandonada y en condiciones, como les digo, realmente muy críticas en cuanto a desarrollo se refiere. Y entonces pues lo que estamos haciendo allá, primero es enseñándoles a ellos algunos mecanismos de que vayan perdiendo el miedo a la atención médica. Me cuesta mucho luchar luchar por que ellos entiendan que los suquias o los curanderos que ellos tienen no es que son malos, al contrario, más de la mitad de las enfermedades las logran controlar, pero la otra mitad no pueden porque no tienen los recursos ni el conocimiento para poder utilizar antibióticos, para poder hacer suturas, para poder hacer una atención de una mordedura de terciopelo, porque esas cosas requieren medicinas de más tecnología y ellos no las tienen disponibles. Doctor, de manera que en eso es lo que estamos trabajando ahora. Pero el llegar allá solamente a pie o llegas de otra forma. No, yo siempre, la mayoría de veces, el 90% de las veces, me hago ayudar de la Policía de Control de Drogas y del Ministerio de Seguridad Pública con los helicópteros que ellos tienen. Entonces, la mayoría de veces yo voy en helicóptero. O sea, ¿has sentido respaldo con ellos? Sí, claro, pues más del 90% de veces. A veces he tenido la necesidad de subir a pie. En realidad he subido 2 veces nada más y he bajado 4 veces a pie. Por situaciones de que a veces el helicóptero no llega o el helicóptero, las condiciones del clima no permiten la entrada del helicóptero, pues entonces yo tomo la decisión de, hey, no, vámonos a pie porque si no aquí me voy a quedar no sé cuántos días. Claro, eso es definitivo. Doctor, y en este momento, y cuando usted llega allá, generalmente va solo o alguien lo acompaña. Bueno, durante muchos años mi hija Melissa estuvo acompañándome y dando atención odontológica allá. Fue la primera odontóloga que llegó a atender pacientes y hacer calzas, que eso ni siquiera se conocía ni se sabía, y hacer tratamientos que hoy en día son de alta complejidad. Y bueno, ella fue la primera que llegó a hacer esos tratamientos allá para muchos de los indígenas. Hoy en día uno se los encuentra y muchos ya tienen calzas. Melissa normalmente en una jornada diaria de trabajo atendía 50 pacientes, 50 personas que terminaban, algunos con extracciones, pero la mayoría con reparaciones en los dientes que hoy en día pues se las desearía a cualquier persona. Doctor, ¿y hasta cuándo se ve el doctor Blanco allá? Bueno, hasta que las fuerzas ya no me fallen. Hay que recordar que no puedo esconder que ya yo soy un viejo, ya tengo 64 años y que sea como sea, el peso de los años va haciendo que ya no tengo la misma capacidad para caminar y no tengo la misma capacidad para poder hacer las movilizaciones, porque desgraciadamente cuando estoy allá hay que caminar a las 8 comunidades que les mencioné y esas 8 comunidades tienen un promedio de desplazamiento de 2 horas, hay algunas que tienen hasta 5 horas de desplazamiento. Entonces cuando voy a un lugar que se llama Tortugo, tengo que salir a las 6 de la mañana para regresar a las 6 de la tarde y solo tengo 1 hora para atender la población. Doctor, ¿y cuánta es la población meta ahí en toda esa zona? Hay 1000 indígenas allá, en esa zona, de los cuales la mitad son menores de edad. ¿Todo el mundo conoce al doctor Blanco allá ya? Totalmente. Allá no hay nadie que pueda decir, no, el doctor Blanco no sé quién es, no, todos saben. Qué bueno, me conocen qué bueno, perfectamente. Doctor, créame que este ejemplo que usted nos da es
una muestra de todo lo que puede hacer el ser humano por los demás. ¿Qué pasaría si alguien se acerca y dice, quiero colaborar con el doctor Blanco para allá? Con Cualquier algo? ayuda es bienvenida. La gente ha sido muy generosa y siempre que hemos ido en cualquiera de esas giras, normalmente llevamos alrededor de 80 a 100 sacos que pesan en promedio alrededor de 20 kilos cada uno. Y ahí llevamos comida, llevamos arroz, frijoles, café, azúcar, sal. Comida no perecedera básicamente es lo que ocupamos y lo seguimos ocupando. La próxima gira será ahora en abril y oportunamente, creo que a mediados de marzo, pues estaré tocándoles de nuevo las puertas para ver si nos colaboran de nuevo con ropa y con comida no perecedera para poder llevar de nuevo. Cuente con este programa, doctor, si quiere hacer alguna divulgación antes de eso para que podamos ayudarle a darle un empujoncito por lo menos. Bueno, doctor, como le decía, ya estamos llegando al final del programa. Definitivamente hoy, siempre al final de todos los programas damos una noticia positiva, pero ¿y cuál noticia más positiva de haber escuchado todo lo que nos ha enseñado hoy el doctor? Y sobre todo esa labor tan social que hace allá en la zona de Talamanca. Doctor, a todos los que vienen por aquí les damos un pequeñito recuerdo. Yo pienso que muchísimas gracias. Para que lo lleve allá, para cuando cada vez que vaya allá a Alto Teliria se acuerde de que aquí la gente lo quiere definitivamente. Y que sepa que estamos con usted en esta labor tan importante que hace, doctor. Muchísimas gracias. Está bien. En realidad el agradecido soy yo con la comunidad de Zarcero porque dicen que nadie es profeta en su tierra, pero yo al final no es que pretendo ser profeta en mi tierra, pero por lo menos la gente me toleró y me ayudó muchísimo a sacar adelante ese trabajo tan difícil de prestar salud a la población. Perfecto. Bueno, doctor, muchísimas gracias por esta maravillosa oportunidad de conocer toda su labor social. Gracias porque sabemos que usted lo hace desde el fondo de su corazón y de ahí no lo va a sacar nadie. Definitivamente, muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos, que estuvieron hoy con nosotros, un cordial saludo y esperamos que nos acompañen la próxima semana. Muchas gracias al canal Amigo ZTV y muchas gracias también a Cope Alfaro Ruiz, a Luis, a Jorlen y a Alan, que siempre nos acompañan. Bendiciones para todos y muy buenas noches.